Muy bien, ahí estamos, chumeando la camisa del Majito. ¿Cómo va, licenciado? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Puma? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Bueno, cosas que pasaron en Catamarca hace más o menos, algo así, si no salgo como cálculo, como 176 años. Exacto. Debo aclarar que nuestro camarógrafo no estuvo en la cobertura de ese acontecimiento. No estuvo. No estuvo. Milagrosamente justo lo mandaron a cubrir otra cosa. Pero bueno, pasaron cosas muy importantes hace 176 años en Catamarca que quedaron marcados en la historia, marcada a fuego, porque se tiñó de sangre. Exactamente, Puma. Es un momento histórico importante porque Catamarca pasa a ser escenario del conflicto entre Rosas y el interior, ¿no? Conflicto complejo porque al extremo de que la violencia llegaba con la muerte, ¿no? del enemigo, del derrotado. En esos días de octubre de 1841, el avance de las fuerzas rosistas sobre el interior era inevitable. Sí. La Liga del Norte, Puma, no sé si en el colegio vimos eso, Coalición del Norte, Liga del Norte, que son los gobernadores aproximadamente del actual noreste argentino, se levantan contra el poder rosista. Urquiza al frente. Va a ser un poco antes de eso, pero bueno, va a ser con Urquiza Urquiza va a terminar el poder rosista. Es muy importante este tema porque José Cubas, gobernador de Catamarca, Tomás Brizuela en La Rioja, Marco Avellaneda en Tucumán, van a ser los motores de ese levantamiento del interior contra el tirano de Buenos Aires, como dicen los documentos y como se lo trata Rosas en las cartas que conocemos y que he consultado. Entonces, ese levantamiento del interior contra el poder central que regía en Buenos Aires en la persona de Rosas va a determinar ese levantamiento y que va a ser ahogado con sangre. Posterior a esta batalla, Cubas va a ser decapitado en el Cabildo de Catamarca y su cabeza expuesta en la plaza. Pero previo a eso es la batalla de Catamarca, que va a ser la llegada de las fuerzas de Rosas al mismo centro de la ciudad. Pues imagínate que Cubas estaba recluido en el Cabildo con sus fuerzas, que no eran tantas comparadas con las que llegaban al mando de Mariano Massa, y el enfrentamiento va a ser aproximadamente en la esquina de República y Salta. Ajá. O sea, que es la batalla más cercana a la plaza. República y Salta. Estoy diciendo bien, República y Salta. Sí, República y Salta. En esa esquina se va a producir el conflicto y las fuerzas de Rosas, para que nos ubiquemos, ingresan por tres calles principales de la ciudad, por la calle República, la más importante, calle Esquiú y calle San Martín, avanzando hacia por las 3 cuadras, por las 3 por líneas. las 3, claro, avanzando hacia el Cabildo, que estaba en la esquina de... Que quedaba en el medio, claro. Que quedaba en la esquina de Rivadavia y República, donde estaban recluidas las fuerzas oficiales, digamos, del gobierno de José Cubas. La resistencia. La resistencia. Vos sabés que para esta columna, y porque ahora estoy preparando este tema para alguna charla, vos sabés que hay testimonios que le informan a Cubas de que el avance de Mariano Massa, que era el hombre fuerte de Rosas, era ya inevitable. Y Cubas plantea, bueno, ese cuadro que estamos viendo es una obra que Rosas encarga en París y que es justamente la plaza principal de Catamarca. Lo que vemos ahí es la pirámide, donde hoy está el monumento a San Martín. Sí. Y también se distingue, lo que pasa que no sé si se lo verán quienes están viendo la televisión, cabezas que están colgadas en pica. Sí, justo al pie de la... Ahí mirá qué maravilla, ahí está. Ese cuadro, digamos, porque a través del arte, la historia del arte es una rama importante para el conocimiento de nuestra historia, el arte refuerza, digamos, lo que se hizo, ¿no? Entonces, da la posibilidad de imaginarnos qué es lo que pasó. Claro, ¿no? Y seguramente también puede ser una exageración, ¿no? Porque es Rosa quien quiere demostrar su poder y lo demuestra al extremo de llevar una obra sangrienta y macabra como ha sido la ejecución de Cubas y de todo su gabinete y de sus seguidores y transportarla a una obra artística que es de evidente calidad. ¿Hay registro a qué hora se produce esto? ¿Y si es por la mañana? Sí, está buena tu pregunta. Vos sabés que el evento se produce aproximadamente a las 3 de la tarde. Ahí esa imagen que estamos viendo ahí sería el Cabildo. Es donde está más o menos el Cabildo, estaba ubicado el Cabildo. Claro, esa es la esquina. Allí estaban de la plaza. Ahí estaban las fuerzas de José Cubas, que para mí es uno de los personajes históricos catamarqueños que más interés me despierta porque ha resistido contra
el poder central de Buenos Aires. Incluso él mismo lo trata de tirano a Rosas claro. en la correspondencia. Y vos sabés, Puma, que Cubas va a ser el promotor, el ideólogo de la coalición del norte. Ajá. Y evidentemente su cabeza tenía que rodar porque era la prueba, era el ejemplo de que eso no se tenía que hacer. Claro. Iba a ser doloroso. En otro encuentro le decía a Fabiana que podemos conversar, bueno, esa representación de la muerte de Marco Avellaneda, Mártir de Metán, está muy bueno que hayan puesto esa imagen, porque justamente un tiempo antes a lo que sucede en Catamarca va a rodar también la cabeza en Metán de Marco Avellaneda, el otro referente de la coalición del norte, de la Liga del Norte. Y muerto Avellaneda, hombre fuerte, avanzan las tropas desde Marco Tucumán. Avellaneda era padre de Nicolás. Padre del presidente, hijo del primer gobernador de Catamarca. Bien. Y entonces ese avance rosista va a determinar la caída de José Cubas. Vos sabés que Mariano Massa, que era quien comandaba el ejército que invade Catamarca, era yerno de Manuel Oribe, que era... Él es José Cubas. José Cubas. El retrato que se conoce de José Cubas es un gobernador que le ha tocado un momento histórico importante. Vos sabés que en este tiempo que hablamos mucho de la grieta, ¿no? Sí. Aquí es muy evidente esa cuestión de la acusación permanente entre unitarios y federales. Para que nos ubiquemos y ubiquemos a la gente que escucha, el gran problema aquí es quién era unitario y quién federal. Claro. Vos sabés que Cubas, él se decía a sí mismo que era federal, pero oponiéndose al poder central de Buenos Aires, que se decía federal Rosas, él pasaba a ser unitario. Claro. Entonces, la cuestión de los rótulos, ¿viste? Y el hecho de decir, porque hiciste esto o dijiste esto, sos esto. Claro. Entonces, no caben tanto esas adjetivaciones o esas definiciones políticas, pero en ese momento complejo, era unitario todo el que se levantaba contra el poder de Juan Manuel Es uno de los Rosas. momentos más complejos de la República Argentina. Es un momento complejo. Vos imaginate que la acusación, que el hecho de que te digan sos unitario, implicaba que tu vida corría peligro y, claro, que evidentemente, vos imaginate que el parte que manda Mariano Massa informando de las ejecuciones en Catamarca comprende 25 nombres, empezando por José Cubas, 25 en el primer día de ejecución, y luego las fuentes especulan que llegaron a 200 o 300 las ejecuciones. En otro encuentro hablemos puntualmente del día en que lo matan a Cubas, con algunas fuentes que están poco trabajadas para que veamos cómo ha sido ese momento del evento trágico. Pero en ese contexto de no solo Catamarca, sino el noroeste revolucionado contra Rosas, el escarmiento tenía que ser ejemplificador, como dijiste vos, y tenían que morir. ¿Y esta fuerza por dónde venía? ¿Por Santiago del Estero? Venía desde Tucumán. Desde Tucumán. Vos sabés que ya había noticias, como te decía recién, a Cubas, estaba leyendo una fuente esta mañana, a Cubas ya le avisan, y Cubas dice, él se sonríe cuando le dan el dato de que Massa está avanzando, porque él dice, si Massa estuviese avanzando, yo sabría que Massa viene. Debe haber sido una cuestión de desinformación, de desinteligencia, pero pronto Massa estaba invadiendo la ciudad y provocando la batalla de Catamarca. En este contexto, Puma, es bueno decir que en 1840, un año antes, había sido la batalla que conocemos en la historia de Catamarca como la del Río del Valle, donde va a morir el padre de Felipe Varela, que estaba involucrado en este proceso histórico que es el levantamiento del norte contra Rosas. Entonces, la batalla de Catamarca es un evento fundamental porque es el último intento en ese periodo rosista de una provincia del interior en levantarse contra ese poder central que vino con todo. Vos sabés que hay fuentes que nos hacen pensar que desde Buenos Aires estaba la orden de la ejecución, así como lo vemos con Marco Avellaneda, fue lo que se hizo con José Cubas aquí. ¿Qué importancia tenía en el contexto nacional Catamarca? ¿Por qué era importante que después Rosas, que había decapitado por medio país, mande a París a hacer una obra reflejando ese momento de Catamarca? Mira, es buena tu pregunta. En realidad, con Catamarca, en 1841, termina de limpiarse, digamos, todo este levantamiento. La muerte de José Cubas representa a nivel nacional un evento importante. ¿Por qué? Porque era el modo en que tenían las fuerzas de Rosas, el poder de Rosas, de demostrar
que se había terminado con esa coalición del norte y porque Cubas, específicamente José Cubas, había sido uno de los grandes promotores de esa Liga del Norte junto con Brizuela de La Rioja. Es importante en este contexto entender que ese conflicto de unitarios y federales, que muchas veces la mínima acusación terminaba con tu vida, sí. Por eso Sarmiento decía que en el tiempo de Rosas había que vivir con cogote de repuesto, porque, o violín, violón, como dicen las fuentes, violín, sí. Violón. Sí. Entonces, eso era lo que te esperaba si te oponías a ese proceso. En otro encuentro Puma hablemos de lo que sucede luego de la muerte de Cubas, donde el temor, incluso de la familia de Cubas, hace que participen de un baile a favor de Rosas y alegrándose de la muerte de su propio tío. Participan las sobrinas de Cuba, ¿no? Es un claro. Evento muy, muy fuerte. Por eso digo, a veces cuando escucho hablar de grieta, o sea, nuestra historia está fraccionada. Claro, era un momento de muerto el rey, voy al rey. Pero ese momento era complicadísimo. Claro. Y las acusaciones iban y venían porque se sabía que eso bastaba para que sea el final, no solo de tu carrera política, sino de tu vida, literalmente, ¿no? Seguro. ¿Había registro de federales rosistas en esa época aquí en Catamarca? O sea, viviendo esta diferenciación, podríamos decir... Claro, es que ese es el gran tema. Mirá, Cubas era federal. Claro, por eso. Era tan federal como Rosas. El tema es que cuando se levanta, automáticamente el poder central lo rotula de unitario. Claro. Salvaje unitario. Mueran los salvajes unitarios, decía la correspondencia firmada por Rosas. Cubas era un federal atemperado. Sí. Era un federal no rosista, pero no era unitario. Seguro. Entonces, la cuestión de la rotulación, de la adjetivación hacia el enemigo político determina que, digamos, que al día de hoy la confusión surja en decir, si este se levanta contra este es enemigo de la Claro, patria, claro. Es enemigo. Y vos imagínate que Rosas decía, está en contra mío todo aquel que no está del todo a favor mío. Claro. Y con ese pensamiento, la mínima situación de diferencia marcaba eso. Y Rosas y Cubas, cae en ese movimiento trágico. ¿Y qué son las cosas que dijo Rosas? Cubas. Hizo pronunciamiento, envió cartas a Buenos Aires. Mira, está buena tu pregunta. Lo que pasa es que, ¿por qué Rosas era importante? Porque Rosas, al ser gobernador de una provincia, porque él era gobernador, Rosas no era presidente. Sí. Rosas era gobernador de una provincia al igual que Cubas. Lo que pasa es que todas las provincias delegaban en Rosas, eso que estudiamos en la escuela, ¿te acuerdas? La suma del poder público y la representación de las relaciones exteriores. Ese era el punto que las provincias del interior, todos los años les renovaban, hasta que un año deciden no renovarle. Entonces, ese gobernador Rosas, que era superior a mí, que soy gobernador de Catamarca, porque yo le doy el poder, le retiro el poder. Por lo tanto, quedamos iguales y las provincias quedan libradas, digamos, a su propio albedrío a la hora de tomar decisiones en cuanto a relaciones exteriores. Ahí está el conflicto. A ver, la Liga del Norte en el fondo no busca derrocarlo a Rosas, sino restarle poder. Y eso es lo que Rosas no lo va a permitir. Claro. Y luego, la demora de la organización nacional, que era otro punto que importaba, la Constitución. Por eso cuando cae Rosas en 1852, en la batalla de Caseros, en el 53 ya tenemos Constitución, porque justamente él decía que la Constitución era necesaria, pero no era oportuna, porque la Constitución vendría a limitar su poder, ¿no? Entonces, Rosas es lo que más se pareció a una monarquía en el siglo XIX en lo que hoy es la República Argentina. Pues imagínate que después de la organización de la Declaración de la Independencia en 1816, un tema importante que se trató ahí como forma de gobierno fue la monarquía. El argentino, entre comillas, de la época era monárquico. Claro. Y Rosas vino a representar. Vos imagínate que la corte de Palermo, que se la llamaba así, tenía bufones, su hija Manuelita era como la infanta, es decir, había un sistema también que permitía que Rosas haya gobernado tanto tiempo casi como si fuese un monarca. Claro. Caído él, Urquiza viene con el tema de la organización nacional, que era lo que todas las provincias pretendían. Y el intento de la Liga del Norte, tema que me apasiona y a veces trato de transmitir, siempre quiero transmitir eso a mis alumnos, a veces lo logro, otras veces no, es importante como el reclamo del interior, esto que repetimos siempre, al interior contra Buenos Aires. Sí. Ahí fue muy, muy evidente. Y la correspondencia de ellos, que no lo nombran a Rosas casi nunca, hablan del tirano de Buenos Aires. O sea, basta del poder del tirano, y esa fuerza
que llega materialmente aquí, militarmente, va a ser la que va a terminar con todo este levantamiento, ¿no? Vos imaginate que de 200 a 300 personas murieron. Muchas veces nosotros recordamos a José Cubas, que le cortaron la cabeza y lo pusieron en la plaza, pero junto con él 200 o 300 personas, dicen las fuentes. Los libros parroquiales, yo consulté las defunciones y solamente aparece José Cubas y un par más. Parece que no se han registrado las defunciones porque eso fue una batalla, fue un momento violento que casi ni tiempo había para ver, anotar las defunciones de cada uno. Yo lamento y sigo buscando porque puede ser que encuentre algo donde esté registrado eso, pero de 2 o 3 o 4 podemos ubicar la última acta, ¿no? Que es el acta de defunción. ¿Hay registro, tiene que ver algún registro, digo, de la diferencia de fuerzas que tenían ambas? Sí, conocemos bien. Vos sabés que más o menos de 500 a 600 son las que llegan con masa a la ciudad, pero 1200 estaban en el camino entre Tucumán y Catamarca, digamos, de apoyo, y Cubas tenía 300. Claro. O sea, la diferencia era muy, muy evidente y el impacto de la sorpresa, digamos, de la invasión ya en el centro de la ciudad, donde ya no había mucha escapatoria, ha sido determinante para la derrota. Me preguntabas del horario. Sí. A la siesta empieza el enfrentamiento y aproximadamente a las 20 horas 19 ya había terminado y es cuando Cubas se rinde. Luego viene la huida de Cubas, cuando ya es evidente que él se tiene que escapar porque su vida corre peligro, y luego ya en otro momento contamos de dónde se lo encuentra, cómo se lo encuentra, en qué cueva se esconde. Hay 2 cuevas de Cubas, una en el rodeo y otra en la puerta, que es muy interesante ver cómo fue ese movimiento para determinar dónde estuvo y cómo se lo encuentra y cómo termina su vida. Y con Cubas termina un sistema de gobierno que hasta ese momento ha estado en permanente rebeldía, digamos, contra ese poder, y luego va a venir un tiempo de rosas más tranquilo en Catamarca, digamos, porque los gobernadores fueron adictos a él. Claro. Licenciado, un placer haber conocido este pedazo de la historia que bueno, por ahí uno transita República y Salta, claro, y no se enteró nunca. Es la cercanía de la plaza y decir, acá se libró una batalla que fue determinante para la historia de Catamarca. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Puma. Un placer.